Estamos de regreso con más información aquí en TV Noticias y vamos con nuestra compañera Noelia Azabache para que nos amplíe la información desde el punto donde se encuentra. Noelia. ¿Cómo estás, Fátima? Así es como lo habíamos anunciado antes del corte. Es tan importante prevenir justamente las quemaduras en los menores y sobre todo en ellos que son tan curiosos. Es por eso que hemos llegado hasta la unidad de quemados en un ambiente muy parecido al que tenemos en casa, ¿no? Con cocina, comedor, y muchas veces el peligro se encuentra aquí, justamente en nuestras viviendas por no tomar las medidas de prevención. Estamos con la licenciada Edith Sánchez para que nos dé las indicaciones que tenemos que tener y sobre todo los cuidados, ¿no es así? Por ejemplo, con la cocina. Bueno, en la cocina es muy importante cuando estemos cocinando, las ollas siempre deben de ir en la parte trasera. ¿Por qué? Porque los niños son muy fácil que caminen por acá y cojan las asas de las ollas. Entonces siempre empezar a cocinar en las hornillas de la parte de atrás. Perfecto. Otra recomendación muy importante es que los niños bajan la puerta del horno. Y en general las cocinas tienen muy poco peso, se paran ahí y la cocina se viene con todo y ocurren grandes quemaduras. Entonces lo que recomendamos es, ya que no usamos tanto el horno, amarrar esto para que los niños les sea más difícil abrir las puertas. ¿Y estos casos son comunes? Esos son muy comunes y lamentablemente ocurren grandes quemaduras y tenemos grandes problemas con los pacientes. Entonces van a tener grandes heridas. Otro de los problemas que muchas veces lo dejamos así desenchufado tal y como está. Así es. Los niños, que son generalmente los que se queman y se queman en casa y son los menores de 5 años, lo que hacen es, van caminando y jalan esto, jalan el cordón. Entonces, lo que va a hacer es un rociamiento con agua caliente y a veces con muy poca agua podemos tener grandes quemados también. ¿Cómo eso? El cordón lo ponemos hacia el fondo. Hacia arriba, siempre cuidando y preferiblemente los niños no deberían estar en las áreas donde uno está cocinando. O sea, en la cocina no pueden ingresar. ¿Hasta qué edad hay especificado? Bueno, en general se queman los menores de 5 años, preferiblemente cuando ya los niños ya tienen más conciencia, que podrían ser ya los adolescentes y puedan entender los peligros que existen en una cocina. Perfecto. Ahora, también muchas veces colocamos las ollas también en el suelo para enfriar. Exactamente. Esto sí es muy grave porque los niños a veces en una olla no muy grande, que dejamos enfriando en las casas, en el piso, el niño cae todo su cuerpo dentro de la olla. Entonces hacemos grandes quemaduras. Son pacientes muy graves porque el niño cae todo su cuerpo dentro de la olla. Y esto es muy común. No solamente en la casa, sino en los comedores populares, que es muy común estas quemaduras que hemos tenido en el servicio, ¿no? Perfecto. Ahora también la plancha, el tema del cordón. La plancha, igual con el cordón. Además, a veces no tenemos un planchador y planchamos encima de la cama. Dejamos la plancha ahí aún caliente y el niño se quema profundamente también. Pueden ser quemaduras de muy poca extensión, pero de mucha profundidad. Licenciada, y cuando ocurren, digamos, no tomamos estas medidas en cuenta y nuestros niños efectivamente se queman, sufren quemaduras, las madres o quien esté a cargo recurren a medicinas naturales que generalmente recomiendan familiares cercanos, ¿no es así? ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Acá está, por ejemplo, el ejemplo. ¿Qué es lo que generalmente echamos? Este es el ejemplo que no debe de ocurrir en casa. Usamos aceite, ¿no? Usamos aceite, usamos rodajas de tomate, usamos crema dental, usamos rodajas de papas, a veces incluso usamos ají o muchas otras recomendaciones que no debemos de realizar en casa. Nada de esto se debe colocar entonces. Esto se debe de colocar porque contaminamos la lesión o la profundizamos, que es una situación mucho más grave. Entonces, lo único que debemos de hacer es solamente agua corriente, agua del caño, si no tenemos el caño, el agua del cilindro, el agua de donde tengamos, por unos 20 minutos primero antes de llevarlo a un centro de salud. Hielo. Hielo no, porque el cambio de temperatura muy brusco, eso va a profundizar la lesión. Perfecto. Ahora, las conexiones eléctricas también. Las conexiones eléctricas. Generalmente colocan sus deditos ahí. O colocan, como ustedes ven, a veces en casa se colocan esparadrapos para que los niños nos vean. Recordemos que los niños que se queman generalmente por esta condición son los menores de 5 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque también a veces hay protectores de estos tomacorrientes, no se deben usar. Entonces, lo que debemos hacer es cubrirlo con los muebles más grandes. Por ejemplo, colocar un mueble grande, colocar
algún armario. La cosa es que no vean los pacientes estos tomacorrientes y ellos no puedan tener esta posibilidad de ingresar sus dedos en los tomacorrientes. Perfecto, licenciada, muchas gracias por todas estas indicaciones que tenemos que tener en cuenta, compañeros. Entonces, en casa todo eso lo tenemos en nuestro hogar y es justamente en la cocina y el comedor donde más tenemos que tener cuidado. Ahora, todo esto se realiza en el marco de una campaña muy importante. Estamos con el doctor Luis Paredes, de cirugía plástica del Servicio de Quemados, para que nos dé los detalles con respecto a esta campaña. Bueno, como ustedes ya tienen conocimiento, esta campaña es una campaña que se hace por el Día del Buen Trato al Paciente y por indicación de la dirección del doctor Osvaldo Núñez. Estamos enfocados en prevenir más que todo en ese problema. El 90% de las quemaduras en niños es prevenible. Por lo tanto, para nosotros es una prioridad trabajar en esto. ¿Y cómo no va a ser en el Día del Buen Trato al Paciente? Por supuesto. Ahora, la unidad de quemados, me imagino, reciben muchos casos, lo que es día a día, aquí en el Instituto Nacional del Niño. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuánto puede demorar, por ejemplo, en curar una herida por quemadura? Nosotros estamos enfocados en dar el tratamiento más rápido y oportuno para que esos pacientes tengan las menores secuelas posibles. Si bien el número de quemados sobre el ingreso de emergencia es un número relativamente bajo, el número de secuelas que tienen esos pacientes es altísimo. Entonces, en la medida en que podamos prevenirlo sería lo mejor. El día de hoy, además de la campaña de prevención de quemaduras que se denomina El Mejor Quemado es el que no se quema, nosotros estamos haciendo una campaña de evaluación y tratamiento gratuito de pacientes con secuelas de quemadura, porque hay muchos pacientes que no tuvieron la oportunidad del tratamiento oportuno y el tratamiento adecuado y presentan secuelas muy severas. Entonces, ese es el enfoque que tenemos, tanto la parte preventiva como la parte curativa. Y en la parte curativa, el apoyo psicológico de las familias es muy importante. Fundamental. En esta campaña que estamos haciendo participa enfermería, participa cirugía plástica, participa psicología y participa terapia de piel, que es la que ayuda a estos pacientes a recuperarse. Desde casa, ¿cómo se puede apoyar a la persona que ha sido quemada, en este caso a menores, por ejemplo? Bueno, es importantísimo que acuda a un profesional, a un equipo profesional multidisciplinario. En el Instituto de Salud del Niño de Breña tenemos todos los profesionales que nos permiten ofrecer el mejor tratamiento posible dentro del país. Perfecto. ¿Hasta cuándo va esta campaña, doctor? La campaña va hasta el 31. Hoy día es el día del lanzamiento y después lo vamos a seguir a través de consultorio para captar todos los niños que tengan la necesidad de una reconstrucción. ¿Personas pueden acercarse tranquilamente? ¿Alguna indicación mayor? Que por favor, no, al contrario, que todos vengan, todos los que tienen cicatrices, secuelas de quemaduras, nosotros estamos para apoyarlos. Doctor, muy amable, y qué importante esta información para no solo prevenir, sino también para atender lo que han sido las secuelas por quemaduras que no han sido bien tratadas. La rehabilitación es muy importante y sobre todo el apoyo psicológico, como lo ha mencionado el doctor, por parte de la familia hacia las personas que han sido afectadas por una quemadura. Esta es la información entonces, compañeros, desde este punto. Con ustedes en estudios. Muchas gracias a Noelia Azabache por esta importante información. Y siempre lo decimos, el caso de niños quemados, más allá del tema de salud, por lo general tiene que ver con un problema social, ¿no? Cómo descuidamos a los niños y los sometemos a situaciones de mucho riesgo. Así que a tener cuidado, sobre todo el tema de la cocina, ¿no? Evitar que estén ahí. Vamos ahora